La cuestión del incesto, un tema polémico universal, ha sido históricamente cuestionada por todas las culturas y castigado en la mayoría de los países, primando la prohibición con las variaciones dadas dependiendo del contexto. Estamos de vuelta en su programa Tres Amigasito y hemos estado conversando acerca del tema del incesto, la triste realidad del incesto, sus efectos y todo lo que esto conlleva. Y en este segmento pensaba yo la realidad de que el efecto de este incesto, leyendo un estudio que usé para prepararme para este programa, creo que lo he dicho como 20 veces ya, hablaban de que habían algunos factores que son muy importantes, como por ejemplo, la edad en la que ocurrió el abuso, el tipo de abuso que fue, la persona que abusó del niño y la realidad de cómo el niño contextualizó el abuso. Hay una realidad y es que cuando pasa un abuso sexual, la persona trata de buscar una explicación mental de por qué esto le está ocurriendo a él o a ella. Y en el detalle del incesto, cargan con un nivel de culpa tremendo. Bueno, por la sencilla razón de que si este es mi papá y mi papá es bueno, ¿por qué lo que él está haciendo me está haciendo daño? Y entonces van a tratar de buscar una explicación para acomodar lo que está sucediendo en su mente y en su alma, ¿verdad? Si es un hermano, si es mi hermanito, si compartimos todo, si esto o aquello, ¿por qué está ocurriendo esto? Por la sencilla razón de que esperamos que dentro del hogar seamos protegidos. Y el detalle de que en muchas ocasiones, en caso de incesto, en los pocos momentos en los que el niño se atreve a hablar, a veces lo que encuentra, la reacción que encuentra va a determinar el nivel de daño de este incesto. Si lo que encuentra es una mamá que quizás está defendiendo a este papá, si lo que encuentra es una mamá que dice eso es mentira, y ojo para esto, un niño raras veces miente cuando se trata de abuso sexual. Usualmente cuando un niño te habla de un abuso sexual es verídico. Es verídico. Eso es difícil oírlo. ¿Por qué? Porque muchas veces una reacción inicial es que cuando algo difícil le pasa a nuestros hijos o nos ocurre a nosotros, una de esas primeras reacciones puede ser la negación. No, fue que tú no entendiste. No, mira, no digas eso. Y si tú vuelves a decir eso, te voy a dar una pela. La reacción de la persona a quien se le reporta incide de manera directa en el nivel de daño del incesto. Y qué triste que muchas veces la reacción no es una reacción correcta. No es un, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntale a mami. ¿Qué fue dime otra vez. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y dónde fue? Recuerden que el niño habla ya en un nivel de desesperación. Usualmente se le ha amenazado o se le ha manipulado para que el niño se mantenga callado. Y qué triste esa realidad de que la reacción de la persona que oye del abuso en primera instancia es crítico para este proceso. Así es. Y esa culpa de la que hablaba Mireya trae pensamientos de que, bueno, pues hay algo malo en mí. Si esta persona es una persona que está supuesta a protegerme, a cuidarme, entonces el daño, lo malo está en mí. Y llega una costumbre de que hay algo en mí. Y eso trae daños. No estamos hablando ya de adolescentes, sino hasta en vida y relaciones matrimoniales. Hay algo malo en mí. Vemos mujeres que han sido abusadas cuando pequeñas, cuando jóvenes, y cuando llegan a su vida matrimonial tienen dificultades con el hecho de sentirse indigna de la pareja, de la persona que está con eso. Inclusive si es una persona, una pareja que sí está disponible, que sí está emocionalmente conectado, que sí hay una buena relación, que conoce lo que ha pasado y quiere ayudar en todo lo que puede, pero como sea, hay algo que es... él se hablaba de una distorsión sexual en la persona que agrede. Eso trae una consecuencia de una distorsión emocional en la persona agredida, porque de repente todo se vuelve en que yo cometo el error, en que esta persona simplemente no debiera estar conmigo, o siento que simplemente no soy suficiente, y eso trae consecuencias no solamente en la vida matrimonial, sino en todas las
otras áreas. Y esa consecuencia a largo plazo, inclusive de la inhabilidad de formar relaciones sanas, es tan particular cuando una persona ha sido abusada, y qué tremendo que puede haber una jovencita, una señorita, que ha sido víctima de incesto y se le acerca un buen muchacho. Un buen muchacho se le acerca y por alguna razón sabotean la relación. Sí. Es más fácil que esa niña logre engancharse, conectar emocionalmente con alguien que tenga el perfil de abusador que de alguien que sea sano. ¿Por qué? Porque ¿qué puede él ver en mí? O sea, si yo estoy dañada y quizás no lo dice verbalmente y quizás ni siquiera lo piensa de manera consciente, pero lo hemos oído esa historia. Él es demasiado bueno para mí, ¿verdad? Él es demasiado sano, inclusive para mí. Y qué triste que entonces ellas mismas o ellos mismos sabotean esta relación y terminan en muchas ocasiones en relaciones que son abusivas. Hay una manifestación, tanto en el niño como en la niña, de mucha inseguridad y una disfuncionalidad en todos los aspectos. Uno ve un niño abusado y es un niño que se le dificulta relacionarse, socializar con los demás. Es un niño que en muchos momentos tú lo ves muy triste y agresivo a la vez. ¿Por qué? Porque entiende en su interior que algo malo está pasando. El niño que ha sido afectado por el incesto es un niño que maneja muchas secuelas y en todas las áreas. Por ejemplo, en la socialización se le es difícil tener una buena interacción con sus compañeros. Y en el área de manifestación del amor, ya cuando son adolescentes, qué duro es. Son muchachos que se enamoran y cuando el otro le manifiesta que realmente tú eres importante y yo te amo, luchan con recibir afecto. Le es difícil. ¿Por qué? Porque en todo su desarrollo tuvieron una aprobación disfuncional y eso lo dañó. Son jóvenes que muchas veces buscan el afecto, pero cuando lo reciben, no lo reciben porque dice, yo no es posible que alguien pueda amarme, porque toda la vida me sentí utilizada, me sentí como un objeto, no me sentí única, no sentí que era valiosa y por lo tanto me es duro recibir aceptación o aprobación de alguien. Por eso los jóvenes que fueron y tuvieron y sufrieron incesto en la relación de pareja siempre no mantienen una estabilidad. Son jóvenes que necesitan ser trabajados y mediante a proceso donde ellos puedan interiorizar, identificar lo que le pasó y sanar. Si en ese proceso pueden aceptar y recibir amor. Cuando fueron creciendo no hubo un desarrollo de su identidad, de soy única como persona, yo como yo tengo fortalezas, debilidades, soy valiosa, pertenezco a un grupo. Son jóvenes, son personas adultas muchas veces que viven buscando quien me pueda amar. Y cuando verdaderamente lo encuentran, luego lo sueltan. Pero mediante el proceso de que puedan ir restaurando y sanando, y Dios obrando. Sí, Dios obrando, puede haber una libertad absoluta. Eso es así, eso es así. Dentro también como de lo que son las consecuencias o los efectos a largo plazo, también la persona se llena de temor, son personas muy temerosas, temen a la violencia, temen intimidad, inclusive dependiendo de quién fue que efectuó el abuso, a veces puede haber problemas de identidad en cuanto a género. Si soy un varón y mi papá fue que abusó sexualmente de mí, entonces posiblemente yo desarrolle
un problema, ¿verdad? En cuanto a los demás hombres, en entablar una relación o una conexión con otro hombre. Si es la mujer, entender, si las mujeres me tratan así, entonces es más fácil identificarme con el género que no me ha hecho daño. O sea, empiezan a provocarse y a verse a largo plazo el efecto del incesto más que en la niñez. En la niñez tenemos los síntomas que hablábamos al principio, pero a medida que va creciendo, a medida que va entrando en diferentes etapas, es casi como si se acentuaran, ¿verdad? Las diferentes consecuencias. Y pensaba yo en el detalle de que el autoconcepto se ve tan dañado que muchas víctimas de incesto tienen problemas con pensamientos suicidas. Así es. ¿Verdad? Usualmente entienden que el suicidio es una opción, porque si esto es la vida, ¿quién puede vivir con esto? ¿Quién puede vivir como con esto que yo tengo dentro? Y la realidad de que como fuimos hechos para conectar con otros seres humanos, todo lo que daña mi habilidad de tener intimidad con los demás, entonces hace que mi felicidad como persona, la plenitud que yo debo experimentar, nunca llegue a mí. Así es. Sin embargo, y esto es lo clave, y vamos a hablar en el próximo segmento de esta realidad. Aún en casos de incesto hay esperanza. Quédate con nosotros que regresamos luego de estos breves comerciales. La noción de incesto está presente tanto en sociedades y civilizaciones de gran modernismo y avance cultural, como en sociedades primitivas que permanecen completamente aisladas del resto del mundo.